Hola amigos y amigas, hoy les vengo a presentar uno de los temas que siempre ha estado con la humanidad desde que existe el valor del dinero, la pobreza. Este tema es uno de los más comunes y tristes de ver y de hablar, por las condiciones y falta de necesidades que tienen las personas que no tienen un buen sueldo o simplemente no tienen los recursos suficientes para sus necesidades. Pero para empezar, ¿qué es la pobreza? Hay diversas maneras de definir y medir la pobreza. Las diferencias no solo representan diferentes formas de recoger y analizar datos estadísticos, sino que también llevan a distintos enfoques en la lucha contra la pobreza. Esta se mide generalmente como pobreza absoluta o relativa. En ambos casos, el umbral o línea de la pobreza se define, y las personas por debajo de esta línea son consideradas pobres. ¿Qué es la pobreza relativa? Sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto de estudio. Desde esta perspectiva se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de clara desventaja económica y socialmente respecto al resto de personas de su entorno. ¿Qué es la pobreza absoluta? La pobreza absoluta, también llamada pobreza extrema, es la falta de recursos suficientes para asegurar las necesidades básicas de la vida, entre otras cosas, agua potable, alimentos o saneamiento. La línea de pobreza se calcula muchas veces sobre la base de los ingresos, en los casos en que los ingresos de una persona o una familia se encuentra por debajo de cierto nivel que se considera el mínimo necesario para un nivel de vida razonable, entonces esta persona o familia se considera pobre. La pobreza puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violación de los derechos humanos, en el sentido de que no solo un incumplimiento de estos puede causar la pobreza, sino también que en sí misma puede aumentar las violaciones de los derechos humanos. Los estados tienen obligaciones jurídicas sobre las personas que viven en la pobreza, todas ellas provienen de las esferas social, económica y cultural, de los derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica que todos los derechos deben ser cumplidos, individualmente y mediante la asistencia y la cooperación internacional. Esto significa que no solo hay una responsabilidad nacional sino también internacional de los estados desarrollados, así como de otras personas que estén en posición de ayudar en la erradicación de la pobreza. Por lo tanto, la eliminación de la pobreza no es una cuestión de caridad o de buena voluntad de los estados más ricos, es una cuestión de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos. Los derechos humanos particularmente importantes en la reducción de la pobreza son: el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho inclusivo y comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana, entre otros, el agua potable salubre, el saneamiento adecuado, la alimentación segura y unas condiciones laborales saludables. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. No obstante, 244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo siguen sin escolarización por razones sociales, económicas o culturales. El derecho a la seguridad personal. Es el derecho de todo ser humano a que se le preserve en sus dimensiones física, psicológica y moral para su existencia plena. Implica evitar todo tipo de menoscabo que pudiera afectar o lesionar su dignidad e integridad. El derecho a la igualdad de acceso a la justicia, según el artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, eso ha sido todo por el momento sobre este tema. Aún faltan otros puntos que tocar sobre la pobreza, pero no hay mucho texto. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Me ayudarían y dejaran el número de la tarjeta de crédito de sus padres abajo en los comentarios. Bueno, chao.